Esto es Modo Avión. Y 28 comenzamos el segundo bloque de Modo Avión y como ya te habíamos anticipado, vamos a estar charlando con Hugo Chumbita, nuestro columnista de historia, que siempre nos trae temas sobre lo que pasa en el mes, sobre eventos históricos diversos, sobre esas perlitas históricas también, ¿no? Como por ahí temas no tan conocidos y que siempre está bueno empezar a conocer y recordar. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien. Bueno, me Aquí alegro. estamos. Con este día es un poquito más difícil estar mal. Ayuda un poquito a estar bien estos días, así. Vemos un poco el sol, Sí. que hace falta. Sí. Sí. El solcito, el calorcito. Así que bueno, a disfrutar mientras se pueda. No me acuerdo quién lo decía. Sí. Hugo, hoy nos vas a traer a hablar un poquito de los libros de Arturo Jauretche. Sí. Arturo Jauretche, bueno, estos días pasados se cumplió un 50 aniversario de su fallecimiento, el 25 de mayo del año 74, y con este motivo hay una serie va a seguir habiendo otros actos de homenaje a su memoria, a su obra, en diversos lugares de la provincia de Buenos Aires, de Capital. Incluso creo que mañana hay un acto en el Congreso también, donde se va a evocar a través de varias de los participantes, incluso políticos, la trayectoria de don Arturo. Yo me gustaría centrarme en su obra, en sus libros. Él tiene una larga, ya que por supuesto avala personalmente los escritos y los dichos tan simpáticos, tan atractivos y desafiantes que él nos dejó. Pero en ese trayecto hay que entender la evolución de Arturo del radicalismo al peronismo y la línea histórica que él marca a lo largo del proceso de la República Argentina, ¿no? Claro. Y me parece interesante, bueno, evocar entonces ese trayecto que tiene como hitos, ante todo en su primer trabajo es un poema, El Paso de los Libres, en 1934, es un poema de Toro Gauchesco donde él apela a la métrica, a la tradición del Martín Fierro, para contar la revolución radical que en Paso de los Libres, en ese año, había sido una reacción contra la proscripción del radicalismo por parte del gobierno de que surgió del golpe de Estado de Uriburu y que se prolongó después en el gobierno de Justo. En ese momento, cuando el radicalismo está proscrito, él, que había sido parte de la Unión Cívica Radical, se había llegado al irigoyenismo a través de Homero Mansi, participa en ese levantamiento armado y luego lo narra en ese poema que incluso en el 34 fue prologado nada menos que por Jorge Luis Borges. Mirá. Que también había sido un simpatizante del radicalismo en esos años de su juventud, aunque después, por cierto, se retractó o se arrepintió de ese pasado, digamos, nacional, populista de los años 30. Bueno, sobre el Paso de los Libres nosotros hicimos con
Carlos Negro Juárez un video y un audio con una canción y un recitado que rescata los mejores versos que encontramos de Jauretche en Paso de los Libres. A mí me gustaría que lo pudiéramos pasar, aunque eso lo podemos dejar para el final, Dale. si les parece. Sí, sí. ¿Mm? Y luego, él, por supuesto tuvo que purgar en prisión aquel alzamiento del que fue parte, tomando las armas, ¿no?, para defender el movimiento proscrito. Luego, él adhiere al peronismo, es parte incluso del gobierno de la provincia de Buenos Aires con Mercante, está en el Banco Provincia. Todo eso le ocasiona ser perseguido, expulsado después de la Revolución del 55, y él escribe en el año 56 una extraordinaria refutación al famoso Plan Prebisch, que había sido como la Biblia del gobierno de la Revolución Libertadora, de la llamada Libertadora, con un plan que Raúl Prebisch elabora a pedido del gobierno de Lonardi, luego se continúa asesorando al gobierno de Aramburu, y este trabajo que publica don Arturo, el Plan Prebisch, Retorno al Coloniaje, es una refutación puntual, documentada y brillante de la intención de ese texto que, bueno, pretendía echarle culpas inexistentes al gobierno derrocado de Perón, que don Arturo refuta puntualmente con cifras, datos y, bueno, y una frase así de esas que él tenía filosas, donde lo califica a Raúl Prebisch, el autor del plan, recordando que ya Lisandro de la Torre, en la época del debate de las Carnes, en la década del 30, decía de Raúl Prebisch que era un contador de esos capaz de demostrar que 2 más 2 son 15. ¿Y de qué se trataba el Plan Prebisch? Así como bueno, muy por arribita para poder entenderlo, si es que se puede por arriba. El plan Prebisch acusaba al peronismo de haber dejado un proceso inflacionario, de haber digamos, creado un sistema deficitario en materia de energía, criticaba la política industrial, diciendo que había sido demagógica y contraproducente. En fin, todas cosas, incluso que después la obra de Prebisch en las Naciones Unidas contradice, ¿no? Con datos falsos. Nada actual. Claro, sí. Es algo que nos hace pensar, ¿no es cierto?, en lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Que le echan toda la culpa de la situación a los gobiernos anteriores. Prebisch mentía, además, como mienten hoy, ¿no es cierto?, impunemente con las cifras. Decía que en los 10 años del peronismo el país solamente había crecido el Producto Bruto un 3 y pico %, cosa que en un libro publicado por él mismo años después tiene que reconocer que fue de el 15%, ¿no? Bueno, todas estas falsear los datos, todo sea para tratar de tener la razón en el momento, total. Y también es actual. Eso es muy actual. Justamente, mira, iniciamos el programa hablando un poco de eso, ¿no? Cómo las noticias son
cada vez más vertiginosas, cada vez más ridículas, que van tapando una cosa tras de otra, que no nos permiten ver ni siquiera cuáles son los datos ciertos y cuáles son los que después tienen que salir a dar marcha atrás, porque son una mentira flagrante, pero es todo tan vertiginoso que al final terminamos desconociendo cuál es la realidad de las cosas. Sí. Y bueno, convengamos que nosotros lo tenemos asociado por ahí a una política que está muy asociada a las redes y a ese vértigo que se maneja en las redes, pero claramente esto es más viejo que... Pero aparte, Sí, quiero esta apreciación agregar, es todo tan rápido que ni siquiera llegamos a evaluar el daño que nos hacen las decisiones que toma el Estado. Entonces por eso yo también creo que hay un poco de inconsciencia, que la gente no sabe lo que está pasando, porque no llega a analizarlo. Le están sacando tantos derechos, pero tan rápido, que uno no llega a analizar el daño que le hace esa quita de derecho, porque ya te están sacando otro y te están sacando otro y te están cagando por acá y nunca no llegás a tomar conciencia del daño que están haciendo. Yo creo que es por eso. El día que ya haya menos cosas por quitarnos Ya no, y no que haya nada. y que no se pueda tapar tanto, ahí va a ser... Claro, ahí ahí sale se va a destapar la olla. esto que vos decís, ¿no? Digo, primero dijo que era el 3%, después en un libro posterior tuvo que reconocer que era el 15%, pero bueno, lo posterior, digo, el daño que se hace, que se imprime en esa primera lanzada de datos, que es lo claro. mismo que se hace ahora, digo, claramente esto es la técnica más vieja que existe, tal vez desde que existan los movimientos populares. Echarle la culpa al anterior para poder Hoy, limpiarse hoy. hoy en día esto es materia de un bombardeo de diario, de noticias contradictorias que se repiten, que se reproducen en las redes, y se crea así realmente una gran confusión. En aquella época no existían las redes, no existía tanto ruido, Claro, no había tanta pero velocidad. los diarios eran el vehículo de estas informaciones y los libros, además, ¿no? Claro. El plan Previs es un documento que se publica y luego tiene su réplica en ese folleto que se difundió en su momento y que le costó a Jauregui persecuciones que lo obligaron a irse a Montevideo, Claro. Que es donde se edita el texto como libro después. Y bueno, pasa el gobierno de la Revolución Libertadora, viene Frondizi, y hay un libro, digamos, que se publica poco antes del final del gobierno de la Libertadora, Los Profetas del Odio, que en su momento fue realmente una revelación extraordinaria de la pluma de don Arturo. Yo recuerdo la impresión que me causó leer Los Profetas del Odio cuando yo era muy pibe todavía, y allí se las ingeniaba para burlarse nada menos que de Ezequiel Martínez Estrada, un personaje curioso que participó del golilismo, digamos, antiperonista, y después se fue a Cuba y se hizo castrista, y bueno, fue dentro de todo su época de madurez más interesante. Pero Martínez Estrada, como otros intelectuales del grupo, bueno, vinculado a la revista Sur, a Borges, a Victorio Campo, él publicó un libro del que Jauregui se burla. El libro de Martínez Estrada era la radiografía de La Pampa, y él lo ridiculiza diciéndole que se ha reducido a un fotógrafo de barrio por la crítica así pedestre, banal que él hace, bueno, las aventuras de la clase media bajo el peronismo, ¿no? Donde esa clase media a la que él pertenece se resiente del ascenso
de la clase obrera o de la clase baja que le disputa de alguna manera, ¿no?, lo que antes eran sus pequeños privilegios. ¿Cómo se sale de ese círculo, ¿no?, de puja de poderes? Porque constantemente vivimos en esa misma, ¿no? Como la clase media crece un poco, le empieza a molestar el ascenso de los más pobres, entonces la culpa la tienen los más pobres, siempre queda como una especie de espiral, siempre rodando en lo mismo, y en definitiva creo que eso es una de las cosas que más atenta contra nuestra población. El último ejemplo fue el kirchnerismo y después la victoria del macrismo. O sea, se Los profetas del odio parece un título actual, ¿no? Sí, tal muy cual, actual. Tal cual. Y aquellos que despotricaban y fomentaban el odio contra el peronismo son los precursores de algo que se sigue haciendo. Son los padres de la vicepresidenta, por ejemplo. Claro. Sí, bueno, que en definitiva sigue siendo la misma gente. Sí, no, pero es como decía Clarisa. Continuidad. Sí, siga Hugo, siga. ¿Cómo? No, que decía que es como decía Clarisa, que esto es un ciclo que es crisis, gobiernos populares, gente de la clase media se cree clase alta, vota en contra de la clase popular, vuelve la crisis, es cíclico, es cíclico. Claro, bueno, Jauretche escribe lo que él llamaba la yapa del libro, los profetas del odio y la yapa. La yapa es un capítulo que él después desarrolla en otras ediciones del libro sobre la colonización pedagógica, y ahí desarrolla toda su teoría sobre esa forma de trabajar sobre la mente de las clases sociales proclives a recibir ese mensaje, a través sobre todo de la enseñanza universitaria, del sistema educativo. Bueno, la colonización pedagógica es también otra de las claves que él señala como la raíz cultural de las políticas de odio y las políticas antipopulares. Bueno, ahora le llaman la batalla cultural, ¿no? Claro. La batalla cultural donde son ¿cómo es? ¿Moralmente superiores? Moral y estéticamente. Moral y estéticamente superiores. Esa yoguineta mugrienta, ¿La campera? Mira, esa campera que se siente el olor de la foto, Lo muy estéticamente que superior no será. Los paralelismos que veo también es que los veo muy cercano a Jauretche en esa época, a Leandro Santoro y a Heller y no me sale el otro radical ahora. Lustó. Lustó. No, No, de los nuestros, de la radical de los nuestros. Que está con la hija también, que también es política. Ay, no me sale el nombre ahora. Me sale Heller, pero Heller es el del Banco Crédito. Moró. Yo los veo así, más o menos comparando. Es así la apreciación, porque fueron radicales devenidos a peronistas. Claro, hicieron el mismo camino que hizo Jauretche, y hay que entender que estas generaciones, bueno, de alguna manera repiten, ¿no?, una experiencia que termina, creo yo, bueno, alimentando el gran movimiento nacional popular que debería integrar no solo al peronismo, sino también a otros sectores que fueron ganados, digamos, por la política oligárquica. ¿Llegaremos, Hugo, a eso? ¿Llegaremos a volver a ver cierta unión de los partidos que son más ligados a lo popular en contra de estas políticas cada vez más expropiadoras, cada vez más hambreadoras? A veces da la sensación de que nunca va a haber un acuerdo, ¿no? Y que vamos a estar todos peleándonos entre todos, señalándonos con el dedito, mientras hay otros vivos que se aprovechan justamente de eso. Bueno, pero pensemos que el peronismo en su origen incluso captó a la mitad de la base social del radicalismo. Y eso es lo que movió que el radicalismo se, digamos, corriera a la derecha. Esto
puede volver a ocurrir. Y todo está hoy en día, creo, en un proceso de revisión que va a traer cambios, que va a traer modificaciones en el espectro, digamos, de los partidos. Sí, yo quería que recién Clary dijo que de la gente que se está aprovechando. Yo creo que también, o sea, los verdaderos beneficiados de todo esto también se están aprovechando del gobierno y del Estado. Porque atrás de esto hay gente que se No, por beneficia. supuesto, sí. Y hay algo que me hizo mucho ruido cuando Mauricio Macri dijo hace un par de años que si tenían la chance iban a volver a hacerlo, pero más rápido. Él no hablaba de él, hablaba de los verdaderos dueños del país, que lo están haciendo. En 6 meses hicieron lo que el macrismo hizo en 3 años. O sea, están cumpliendo su sueño, su sueño no, sus objetivos. Sus Sí, objetivos. obvio. Y también se están burlando de Milei. Milei se cree el gran bulineador, pero de él también se están burlando, porque en 3, 4 años lo van a dejar y no va a poder salir a caminar a la calle. Y los verdaderos beneficiados, nadie sabe quiénes son. Sí, como siempre. Hay un poder oculto, difuso, que es la influencia externa del capital multinacional infiltrado incluso en todo el aparato productivo del país. Esas fuerzas, de alguna manera, han ido acrecentando, digamos, su proporción de manejo de poder sobre el aparato económico, político y cultural. En la época del peronismo, el capital invertido extranjero se redujo un 5%, pero luego vuelve a aumentar esa proporción y hoy en día no conozco cálculos actualizados, pero hay que pensar que ya está el entrelazamiento que se da a veces muy difícil de detectar entre capitales locales y capitales externos, que esa influencia termina siendo como una red difícil de individualizar a veces, pero que está gravitando constantemente sobre nuestra sociedad. En ese momento era mucho más, digamos, esquemático y brutal el panorama, Claro. y había un papel asignado al ejército que ya creo que el ejército dejó de cumplir, de ser el guardián de esa política antipopular y antiperonista. Y Jauretche escribe en el año 58 un libro muy interesante sobre esa colonización también que se dio dentro del ejército, convirtiendo un ejército que tuvo sus momentos de defensa de la nación en un ejército al servicio de intereses externos. Ejército y política nacional. Así como después, ¿cierto?, un año después, en el 59, sale otro libro luminoso que fue para mi generación, bueno, una especie de pequeña Biblia, ¿no? Política Nacional y Revisionismo Histórico, donde él reconoce que los nacionalistas, revisionistas, que sobre todo se centraban en la defensa de la figura de Rosas, ayudaron a revisar esa historia oficial en la cual estaba encorsetado todo el sistema educativo, y allí él encuentra entonces un hilo conductor desde la Revolución de Mayo, pasando por el federalismo, la época de las luchas y las realizaciones de los caudillos federales, hasta el radicalismo, que tiene también una de sus fuentes son los federales del interior, y luego el peronismo. Esa hilación entre 4 momentos históricos, Jauretche la explica con una gran claridad y la convierte en una nueva forma de revisionismo popular, nacional, alejándose de el revisionismo de derecha o hispanista, que en muchos aspectos era conservador y reaccionario. Esa es, digamos, ya toda la base doctrinaria que Jauretche además
vierte en artículos periodísticos, también ocasionalmente alguna campaña política en la que se postuló a senador por la capital. Publica además las memorias de la época de Forja, Forja y la década infame, donde él rescata ese trabajo que había hecho la agrupación Forja como puente del radicalismo al peronismo. Hugo, una pregunta que me llama mucho la atención. Estos libros que escribía Jauretche, ¿también tenían análisis? Sí. Porque me por llama supuesto. muchísima atención porque Jauretche iba analizando a medida que pasaba, o sea, era casi contemporáneo. Claro, los acontecimientos. Tenía gran poder de análisis, porque una cosa es escribir hoy del peronismo, teniendo todo casi las 100 años atrás, pero estar analizando ahí, tener una gran capacidad que tenía Jauretche, que me llama la atención y no conozco ningún, debe haber, ¿no? Pero ningún crítico de la sociedad o sea, con la actualidad caliente, digamos. Él está constantemente participando del debate del momento, sí, y a la vez planteando las raíces de estos fenómenos sociales con una pluma además tan llena de gracia, recogiendo incluso el lenguaje popular. Esto es algo muy interesante, que él hace utilizar los conceptos digamos del pueblo llano, ¿no? Claro, El que lenguaje además coloquial. una especie de jerga. Lo que tiene Jauretche es que también me da la sensación a mí, es que en esto que vos nos decís, ¿no? Que usa ese lenguaje popular, que también eso lo hizo muy fácil de leer para todas las personas. No Así solo es, esto sí. de, veníamos hablando también de por ahí las clases sociales medias altas, como por ejemplo los intelectuales de la revista Sur, que por ahí estaban como más dados a otra clase de lectores. Sin embargo, que Jauretche escribiera tan desde el llano, tan así como a la par de la gente que podía leerlo, me parece que también eso hizo que pudiera popularizarse, que pudiera también tener esa conversación tan actual con lo que le iba pasando. Una especie de literatura en zapatillas, digamos. Claro. Sin chambergos, sin sombrero. Así es, sí. Y él utiliza, introduce además sus propios conceptos novedosos, por ejemplo, cuando habla de los vendepatria, o cuando introduce el concepto de los cipayos. El cipayo, es decir, el tipo que endiosa todo lo que viene de afuera y los países extranjeros, está inspirado en una especie de etnia de los hindúes que, siendo ciertos nativos de ese territorio colonizado por los ingleses, se ponen al servicio de la colonización de Inglaterra, el cipayo. Y ese concepto, bueno, está presente hoy en día porque es un término indispensable a veces. Claro, sí. Y cuando van a la fábrica de Tesla, eso es cipallismo, me parece. Sí, mínimo. Claro. Es lo que define, ¿no?, esa actitud de estar postrado, ¿no?, frente a la superioridad, entre comillas, de los extranjeros y sobre todo de los grandes capitalistas. Perdón, Hugo, me hizo acordar a la frase que dice, que supuestamente es de Jauretche, dice, si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Creo que también viene por ahí. Claro. Y es una frase, es una literatura traída acá, a la tierra, al común, a la plaza, no es de salón. Y eso creo que también fue el éxito de Jauretche, como decía Clary, que lo traía al llano. Sí, y también esto estoy acá mientras charlamos, Hugo, viendo algunas de los libros de Jauretche, y bueno, yo creo que uno de los más conocidos, porque por ahí te llega así, alguien te lo recomienda, a mí, por ejemplo, que me lo regalaron,
el manual de Sonceras, que tiene montones de ediciones, Sí. el manual de Sonceras Argentinas, donde también empieza como a desmenuzar, ¿no? Por capítulo a capítulo, todas estas frases hechas que ya en el 60 y pico, en el 68, que fue la primera edición, eh, empiezan a conversar con estas cosas que iban pasando. Bueno, la primera soncera que él le llama la madre de todas es la de la civilización y barbarie. Y me parece que es súper interesante cómo él puede tomar estos términos, desarmarlos muy graciosamente, porque además es muy divertido leer a Jaureche. Eh, Y él y, es, y hacer comprender por ahí un poco de esta, me parece que le habla mucho también a esta idiosincrasia argentina, ¿no? De cómo nos vemos, cómo nos creemos. eh, es hay muy que ver interesante siempre. la, digamos, delicadeza con que él en definitiva se maneja, ¿no? Le llama sonceras, ¿no? Yo siempre pensé, eran canalladas, ¿no? Eran traiciones al pensamiento nacional, pero él las llama piadosamente sonceras. Y así dice, por ejemplo, pone como una soncera el mal de una frase de Sarmiento, el mal de la Argentina es su extensión. Sí. Pone otra frase de Echeverría, ¿no? Donde dice que la patria es donde uno disfruta de la libertad y no el territorio donde ha nacido. Y desmenuza esas ideas que en definitiva son la forma de extraversión, de extranjerización mental, Claro. que es el fruto de la colonización pedagógica, ¿no? Y bueno, el manual de Sonceras Argentinas sigue teniendo una enorme actualidad y es, digamos, un libro imprescindible para la formación, digamos, de las generaciones jóvenes, ¿no? Hugo. Antes del manual de Soncera, él publicó otro libro graciosísimo, muy, muy atractivo, El medio pelo en la sociedad argentina, donde, bueno, la tomaba la pobre Beatriz Guido como objeto de sus burlas, muy, muy graciosa, ¿no? Le decía, no, en realidad no es Guido, que es un apellido ilustre en la historia argentina, es Guido, porque desciende de italianos. Pero además, en medio pelo, bueno, hay toda una teoría sobre esa sociedad de la clase intermedia entre la oligarquía y la masa popular que oscila entre la admiración y la sumisión a los oligarcas. Hugo, para ir resumiendo y después ver para escuchar el audio que nos mandó, de toda la obra de Jaureche, sé que es difícil, pero si se tiene que quedar con uno, ¿con qué libro se queda? Para mí, Política Nacional y Revisionismo Histórico es un libro enormemente revelador y sumamente didáctico. Y es el que más breve. Eso es. Eso le iba a decir, el que más y define. Para alguien, esta es la recomendación, para alguien que nunca arrancó con Jaureche y que por ahí escucha la nota y empieza a pensar qué interesante o le llama la atención, ¿por qué libro arrancar? Bueno, yo diría que es interesante hacer una lectura cronológica, desde el Plan Previa en adelante, Los Profetas del Odio, el Ejército y Política, Forge y la década infame, para ver incluso la madurez del pensamiento de él que se torna cada vez más mejor fundamentado desde el punto de vista histórico y sociológico. A él lo criticaban por ser un autor así de escritura periodística, y él va cada vez más profundizando los conceptos y elaborando una verdadera teoría del pensamiento nacional. Jaureche es el gran pensador nacional, donde lo nacional, por supuesto, es lo popular,
Claro. No hay diferencia entre el interés nacional y el interés popular. Y una pregunta, ¿usted es de los que cree que el distanciamiento entre Borges y Jauretche fue puramente político? Bueno, es el problema de la evolución ideológica hacia la derecha, que es común en muchos intelectuales, que, como decía alguien, se suben al caballo por la izquierda y se bajan por la derecha. Sí. Pero Jauretche al revés. Claro. Jauretche Se parte de una especie de sentido común conservador, se hace radical, después peronista y termina proponiendo realmente una síntesis superadora formidable. Y termina siendo uno de los grandes referentes del peronismo. O sea, no tomaba Sin duda. decisiones, pero formaba ideas. Eso Sin duda. creo que debe haber sido impensado. Capaz que en algún momento habrá parado la cabeza y dijo, wow, ¿a dónde llegué? ¿No? Porque, o sea, de ser amigo de Borges a formar cabezas para el peronismo. Claro. Así que, Él, en su momento, bueno, Borges reconoció la belleza y la justeza de los conceptos de ese poema, y después, cuando se goriliza, lo termina borrando de la de lista los de sus contactos, obras lo completas. sacó de los contactos. Lo borra de los contactos. Sí, lo canceló. Sí. Claro, canceló. Lo bloqueó de Instagram. Así, sí. Bueno, Hugo, ¿estamos para escuchar el audio? Bueno, A ver adelante. si nuestro compañero Matías Bueno, lo manda. no, ¿escuchamos el audio o ya nos despedimos? Escuchamos el audio y con esto nos despedimos, Hugo. Hugo, muchísimas gracias. Está bien. Estuvo hermosa esta nota recordando, bueno, toda la obra de obra y Jauretche. la literatura de Jauretche. Siempre es muy interesante volver a revisar a estos autores que son tan importantes para nuestro pensamiento nacional y popular, sobre todo. Así que, como cada mes, te agradecemos la participación y bueno, nos estamos escuchando en breve, espero. Hugo, muchísimas gracias. Sí, gracias. Muy y amable. disfruten esos versos del viejo Jauretche. Ya los escuchamos. Y los vamos a prestarle Chao. más atención. Hugo, muchísimas gracias y nos vemos en julio. Perfecto, un abrazo. Abrazo. Lo dejo grabando. Cuando el presidente Irigoyen fue derrocado, los radicales proscriptos se lanzaron a varios intentos revolucionarios contra el régimen de la década infame. En 1933, en la frontera correntina de Paso de los Libres, uno de los militantes que se jugó en el pronunciamiento fue Arturo Jauretche, que estuvo encarcelado y compuso su poema de entonación gauchesca para recordar los sucesos. El Paso de los Libres son versos de protesta frente al despojo y la entrega del país al capital extranjero. Yo canto bellos paisajes que con mis ojos he visto, el misterio por qué existo y aquel del último viaje, y le canto al paisanaje en la paz, hechos de hierra y hechos de armas en guerra, que esta es tierra de varones y tiene 1000 ocasiones un cantor en esta tierra. Así anda el pueblo de pobre como milico en derrota. Le dicen que sea patriota, que no se baje del pingo, pero ellos con oro gringo se están poniendo las botas. Esos negocios lo hacen con capital extranjero
ellos son los aparceros, y aunque administran la estancia, casi toda la ganancia la llevan los forasteros. Y así metiéndose van estas nuevas invasiones. El oro de otras naciones hace conquistas sin guerra, y ahora ocurre que en la tierra hay pueblos que están de piones. El que trabaja por otro es libre, pero de nombre, así que nadie se asombre si les digo la Argentina anda espionando, camina, si sigue con estos hombres. A la patria se la llevan los yanquis y los ingleses. Al pueblo mal le parece, pero se hacen los que no oyen. Desde que falta Irigoyen, la han sacado de sus 13. Cuando alguno les protesta, le dicen que es anarquista. Ay del que entre en esa lista, no le arriendo la ganancia, con más marcas que una estancia, lo dejan pa' que se asista. Hasta que un día el paisano acabe con este infierno, y haciendo suyo el gobierno, con solo esta ley se rija. ¿Es pa' todos la cobija o es pa' todos el invierno? Se va apagando el fogón y en el recuerdo que pasa me pregunto si mi raza como ese fuego agoniza o si está ardiendo la brasa y hay que soplar las cerizas. Estamos en modo avión.